Parte 1 de 33. En el mismo lugar donde hoy se extienden arenas infinitas, reina un calor abrasador y el bullicio de los turistas no cesa. Hace miles de años floreció una de las civilizaciones más estables y enigmáticas de la historia de la humanidad. Su nombre, el Antiguo Egipto, un majestuoso reino de piedra, agua y sol. Era una tierra donde el tiempo mismo transcurría según otras leyes, donde el poder ilimitado del faraón se consideraba un don sagrado de los dioses, y la vida terrenal se veía solo como un reflejo del orden cósmico, predeterminado por los cielos. Las majestuosas pirámides, los templos monumentales, las misteriosas momias y los intrincados jeroglíficos. Todo esto se ha convertido en los símbolos por excelencia de la cultura del Antiguo Egipto. Sin embargo, detrás de estas imágenes tan difundidas, se esconde algo más que el simple exotismo de un pasado lejano. Es la auténtica historia de un pueblo que existió en un mundo sorprendentemente predecible, casi ritual, donde cada año nuevo sucedía al anterior con la precisión de los ritos del templo, y cada día se inscribía armoniosamente en el ciclo eterno de la naturaleza. La civilización egipcia perduró más de 3000 años. Para comprender esta gigantesca extensión de tiempo, basta con imaginar que han pasado menos siglos desde la época del reinado de la famosa Cleopatra hasta nuestros días, que los que transcurrieron desde la aparición de los primeros faraones hasta el nacimiento de la propia Cleopatra. Este solo hecho ofrece una idea exhaustiva de la increíble escala y profundidad de la cultura que es objeto de nuestro estudio. Pero Egipto no es una seca cronología de dinastías, gobernantes y campañas militares. Ante todo, es una forma de pensar única, donde el orden fue elevado a lo absoluto y la constancia inmutable se veía recompensada por la propia supervivencia de la civilización. A diferencia de muchas culturas impulsivas, Egipto no se construyó a sí mismo mediante saltos bruscos y avances repentinos, sino a través de una repetición metódica y eterna, de forma pausada pero absolutamente implacable. La condición más importante para este desarrollo mesurado fue su aislamiento geográfico. Por el oeste y el este, el país estaba protegido de forma segura por desiertos inhóspitos. Por el sur, el paso era bloqueado por las infranqueables cataratas del Nilo, y por el norte, el mar servía de escudo y frontera natural. Estas barreras naturales no solo protegían a Egipto de invasiones devastadoras, le otorgaron la inestimable oportunidad de madurar en una paz relativa, formando sus propias y singulares instituciones, religión y tradiciones sin una presión externa perceptible. No obstante, todo esto habría sido absolutamente impensable sin un elemento primordial: el gran río Nilo. El Nilo no era simplemente un telón de fondo pintoresco para los acontecimientos históricos, era su fundamento mismo. Él dictaba dónde se podían construir asentamientos, cuándo comenzar la siembra, a quién se debía alimentar y a quién condenar por sus faltas. A lo largo de sus fértiles orillas crecían las ciudades, y por la superficie de sus aguas, día y noche se deslizaban las barcas cargadas de preciado grano. Del nivel de sus aguas dependía si el año venidero sería de abundancia o de hambruna. El Nilo no era solo una fuente de agua dulce, era el verdadero eje del mundo, alrededor del cual giraba todo el orden egipcio. Incluso la propia frontera metafísica entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos discurría a lo largo de su cauce. En la orilla oriental, donde nacía el sol, los egipcios construían sus hogares, mientras que en la occidental, hacia donde el astro se retiraba a descansar, erigían sus tumbas. El movimiento del sol a través de la bóveda celeste parecía confirmar diariamente la inmutabilidad de esta idea sagrada. Comprender Egipto es, ante todo, comprender el Nilo, no como un objeto geográfico, sino como el elemento fundamental y vertebrador de toda la civilización. Si se observa un mapa de Egipto desde las alturas, su composición parece sumamente sencilla. Una extensión infinita y amarilla de desierto, atravesada por un único hilo verde. Ese hilo de vida es el Nilo, un río sin el cual el antiguo Egipto no habría sido más que una tierra estéril y abrasada. Las aguas del Nilo fluyen de sur a norte, desde sus fuentes en África Central hasta la inmensidad del mar Mediterráneo. De este modo, el río divide de forma natural el país
en dos partes históricas. El Alto Egipto, situado al sur, es un valle donde el río se ve encajonado en un estrecho corredor de rocas y montañas. El Bajo Egipto se encuentra en el norte, donde el imponente Nilo se ramifica en numerosos brazos, formando un amplio delta antes de desembocar en el mar. Esta antigua división no se basa en la altitud sobre el nivel del mar, sino exclusivamente en la dirección de la corriente del río. Cada año, exactamente a mediados del verano, el nivel del agua en el Nilo comenzaba a subir de manera constante. Las crecidas, que se iniciaban en julio, alcanzaban su punto álgido en septiembre, y para octubre el agua se retiraba gradualmente, volviendo a su cauce. A su paso, el río dejaba en los campos una gruesa capa de fértil limo oscuro, rico en materia orgánica. Este precioso don servía como base inquebrantable para toda la agricultura egipcia, pues sin él, la tierra bajo el sol abrasador se convertía rápidamente en una corteza dura e inútil. Cada año, el gran río regalaba a Egipto una nueva vida, regenerando la tierra gracias a su inundación anual. Los propios egipcios desconocían la causa exacta de este grandioso fenómeno e ignoraban que el verdadero motivo residía en las lluvias tropicales de la lejana Etiopía. A sus ojos era una manifestación de una voluntad superior, un ciclo de la naturaleza habitual, esperado y casi sagrado. Con el corazón en un puño, los habitantes del valle observaban la crecida de las aguas, pues todo dependía de ella. Una inundación demasiado escasa condenaba al país al hambre, mientras que una excesivamente violenta arrasaba viviendas y destruía cosechas. Solo una crecida ideal y medida garantizaba una cosecha abundante, la seguridad alimentaria, la estabilidad y la generación de excedentes para el comercio. La gestión de los sistemas de irrigación estaba en manos de los faraones y los sacerdotes. Utilizaban pozos especiales, los nilómetros, para medir con precisión el nivel de la crecida. Estos datos se convertían en la base para las decisiones estatales más importantes, desde determinar el importe de los impuestos en grano hasta predecir la futura cosecha y programar los ritos religiosos necesarios. Toda la vida del antiguo Egipto parecía estar ensartada en el hilo del gran río, más allá del cual se extendía el desierto sin vida. Sin las aguas vivificantes del Nilo, ninguna ciudad habría sobrevivido ni una semana. El Nilo servía como la principal arteria de transporte del país, por la que navegaban en un flujo continuo barcos mercantes, naves de guerra y barcazas con grano. Era también una frontera natural. La vida bullía en sus orillas, mientras que al este y al oeste la flanqueaban montañas infranqueables y arenas abrasadoras. A lo largo de sus riberas se extendían fértiles campos. En las elevaciones, protegidas de las crecidas, se erigían templos, y más allá, en nichos excavados en la roca, se encontraban las tumbas. Incluso el calendario egipcio se regía por el ritmo del río. Una de sus 3 estaciones, Akhet, se llamaba precisamente la estación de la inundación. Los desiertos que bordeaban Egipto por ambos lados no solo delimitaban sus fronteras, sino que también servían como una protección fiable contra las invasiones externas. Era una fortificación natural, mucho más eficaz que cualquier muralla construida por el hombre. El clima seco y único aseguró la conservación de artefactos de incalculable valor, desde momias y rollos de papiro hasta los muros de antiguas construcciones. Es precisamente gracias a la ausencia casi total de lluvias que hoy podemos leer inscripciones cuya antigüedad supera los 4000 años. Al norte, el país tenía salida al mar, pero en las épocas antiguas, este no se percibía como una ventana al mundo, sino más bien como una barrera difícil de superar. El arte de la navegación implicaba enormes peligros, y hasta la época del Imperio Nuevo, Egipto mantuvo solo contactos limitados con otras potencias por vía marítima. El clima egipcio se distinguía por una estabilidad envidiable. Las sequías ocurrían, pero eran un fenómeno raro, y las fluctuaciones de temperatura a lo largo del año eran insignificantes. Esto hacía que la agricultura fuera sorprendentemente predecible, lo que permitía planificar con precisión los tiempos de arado, cosecha y construcción de canales de riego. La combinación de todos estos factores, un río caudaloso, desiertos protectores y un clima estable,
dio lugar a un ecosistema único, cerrado y al mismo tiempo increíblemente estable. Esto se reflejó inevitablemente en la cultura y la cosmovisión de los egipcios, quienes valoraban por encima de todo el orden, la ciclicidad y la repetición. Cualquier cambio brusco era percibido como una amenaza, por lo que su religión, arte y arquitectura estaban subordinados a estrictos principios de simetría y repetición armónica. El Nilo no era simplemente un río. En la conciencia de los egipcios era una deidad. En la iconografía era personificado por el dios Hapi, representado como un hombre corpulento con un gran vientre, del cual, según las creencias, emanaban las corrientes vivificantes. Hapi no era un dios temible ni cruel. Al contrario, se le veneraba como un patrón bondadoso, generoso y nutricio. En su honor se celebraban suntuosas festividades y se le ofrecían ricas ofrendas. El gran río conectaba físicamente el Alto y el Bajo Egipto, uniendo las dos partes del estado en un todo único e indivisible. Pero el Nilo no solo nutría la tierra, moldeaba el pensamiento mismo, marcando el ritmo de toda la vida. Brindaba una sensación de estabilidad, y esta confianza en el mañana se convirtió en uno de los rasgos nacionales clave. Parte 4 de 33. La ubicación geográfica en el río servía como el punto de referencia más importante. Determinaba el lugar de origen, la orilla y la parte del valle de donde se procedía. Si hubiera que describir la esencia de la civilización egipcia en una sola palabra, esta no sería pirámides ni faraón, sino precisamente Nilo. Este definió los contornos del país, estructuró su tiempo y llenó de sentido sus rituales. Se convirtió en la base de la economía, la política e incluso de su compleja mitología. Sin el Nilo no habría surgido ni el propio Egipto, ni sus majestuosos templos, ni su escritura única, ni toda su historia milenaria. La historia del antiguo Egipto comenzó mucho antes de la era de los faraones, mucho antes de la construcción de las grandiosas pirámides, de la aparición de los títulos reales y de la edificación de los majestuosos templos. En estas tierras fértiles ya vivían personas. Estas gentes aún no conocían la palabra Egipto, pero fueron ellas quienes sentaron las bases culturales que más tarde se convertirían en el fundamento de una gran civilización. El período predinástico, que abarca desde aproximadamente el quinto al cuarto milenio a.C., representa una época anterior al surgimiento de un poder centralizado y de las primeras dinastías gobernantes. Sin embargo, fue precisamente en esta remota época cuando se sentaron los pilares clave del futuro mundo egipcio: los fundamentos de la agricultura y la artesanía, las primeras nociones sobre la vida después de la muerte y la estructura inicial de la sociedad. Entre las diversas culturas principales del Egipto predinástico identificadas por los arqueólogos, las más conocidas y estudiadas son las culturas badariense y de Nakada. La cultura badariense, que floreció en el Alto Egipto aproximadamente a mediados del quinto milenio a.C., pertenecía ya a comunidades sedentarias. Sus gentes habían dominado firmemente la agricultura, se dedicaban a la ganadería y alcanzaron un éxito considerable en la alfarería. La cerámica que producían se distinguía por su alta calidad de cocción y sus formas sorprendentemente definidas, lo que evidencia no solo la creación de utensilios utilitarios, sino el nacimiento de un estilo artístico propio. El siguiente paso en el desarrollo fue la cultura de Nakada, cuya evolución los estudiosos dividen convencionalmente en tres fases sucesivas: Nakada Mino, Nakada II y Nakada Tero. Cada una de estas fases posteriores demostraba una complejidad y una riqueza cultural cada vez mayores. El periodo de Nakada II, datado aproximadamente entre el 3500 y el 3280 d.C., se caracterizó por un notable aumento de la estratificación social. Prueba de ello son los ricos enterramientos en los que los arqueólogos encuentran armas finamente elaboradas, elegantes adornos, vasijas grabadas y otros objetos de lujo. Ya no se trataba simplemente de una sociedad que luchaba por la supervivencia, sino de una en la que se estaban sentando las bases de la jerarquía. La artesanía florecía y surgía un complejo simbolismo que anticipaba la futura escritura jeroglífica. La cultura de Nakada III, que existió hacia el año 3000 a.C.,
se aproximó mucho en su nivel de desarrollo al periodo dinástico temprano. Es precisamente en esta época cuando surgen las primeras protociudades, aparecen asentamientos fortificados y enterramientos exclusivos para la nobleza. El fundamento económico de la sociedad era la agricultura, basada en el cultivo de trigo, cebada y lino. Los antiguos egipcios aprendieron a utilizar con maestría los ciclos anuales de las crecidas del Nilo. Sembraban en la tierra fértil tras el retroceso de la inundación y recogían una abundante cosecha antes de la nueva subida de las aguas. Gradualmente, surgen también los primeros sistemas de irrigación en forma de canales, desagües y primitivos diques de tierra. Dado que todas las labores agrícolas se realizaban a mano, estas requerían una altísima organización del trabajo y acciones colectivas coordinadas, lo que, a su vez, contribuyó a la formación de los rudimentos del futuro y complejo sistema administrativo de Egipto. Los artesanos también alcanzaron un altísimo nivel de maestría, especialmente en la alfarería. Sus vasijas se volvían cada vez más simétricas y su superficie se decoraba con complejos ornamentos geométricos e incluso con representaciones de barcos. Simultáneamente, nace también el arte de trabajar piedras duras como el basalto, la diorita y la serpentina. La fabricación de vasijas con estos materiales requería una increíble precisión, paciencia y la existencia de herramientas especiales, lo que marca la transición de una cultura de simple supervivencia a una cultura técnica y tecnológica. En esta misma época surgen también las primeras creencias religiosas. Aunque todavía no existían templos en el sentido que les damos hoy, ya se estaban conformando complejos rituales relacionados con el tema de la muerte y la vida después de ella. Era costumbre enterrar a los difuntos en una postura estrictamente definida, con el rostro orientado hacia el oeste, la dirección en la que el sol moría cada día. En la tumba, junto al difunto, se depositaban obligatoriamente alimentos, vasijas y adornos personales. Todos estos detalles indican inequívocamente la formación de una creencia en la vida ultraterrena. La gente creía que el difunto continuaba su existencia después de la muerte física y necesitaba los objetos que le eran familiares. Las creencias sobre la vida ultraterrena dictaban la necesidad de proveer al difunto de todo lo que había necesitado en vida. Poco a poco las estructuras funerarias se vuelven más complejas, evolucionando desde simples fosas hasta tumbas hábilmente fortificadas con divisiones internas. En esto se manifiesta el nacimiento de una auténtica arquitectura funeraria, pues la tumba deja de ser una simple excavación en la arena para convertirse en un espacio sagrado para la celebración de ritos. Los símbolos hallados en tales enterramientos, discos solares, representaciones de vacas y serpientes, sentarían con el tiempo las bases del complejo sistema religioso del antiguo Egipto. Aunque todavía no se trata de los grandes dioses Ra y Osiris, es aquí donde nace el camino que conducirá a su aparición. El surgimiento de la idea de un poder centralizado fue dictado por consideraciones puramente prácticas. Las comunidades dispersas comenzaron a unirse para resolver tareas comunes. La distribución justa de los recursos hídricos, la organización del trabajo conjunto y la garantía de una defensa colectiva. Las impredecibles crecidas del Nilo requerían acciones coordinadas para sacarles provecho. La construcción de canales de irrigación requería una gran cantidad de mano de obra y la recaudación de tributos, un sistema de control claramente estructurado. El poder, que inicialmente pertenecía al anciano o jefe más respetado, con el tiempo se transformó en un privilegio de la élite hereditaria. Con ello, surgieron también los primeros atributos de poder, cetros especiales, tocados emblemáticos e imágenes de gobernantes que se elevaban por encima del resto de la gente. Fue precisamente en el período conocido como la tercera fase de la cultura de Nagada, aproximadamente entre los años 3150 y 3100 a.C., cuando surgieron los primeros signos de la futura iconografía real. En esta misma época, comenzaron a destacar centros protourbanos como Nehen, también conocido como Hieracómpolis, y Abidos. En estos centros se han encontrado numerosos objetos ceremoniales, entre los que se incluyen masas, cuchillos y paletas rituales elaboradas con gran maestría. Uno de los hallazgos más famosos es la paleta del rey Narmer,
que representa la escena de la subyugación de un enemigo por un gobernante poderoso. Aunque posteriormente este artefacto sería firmemente asociado con la unificación de Egipto. En su propia composición ya se puede leer el simbolismo del poder, el gobierno y la sumisión. Fue entonces cuando se formaron definitivamente los dos futuros polos de poder, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte. Cada una de estas regiones poseía su propia cultura distintiva, una simbología única y sus propias deidades. Estos dos mundos autosuficientes, dos futuros reinos, avanzaban inexorablemente el uno hacia el otro, y su colisión estaba destinada a convertirse en la siguiente etapa clave en la historia del Valle del Nilo. Así, el período predinástico en la historia de Egipto fue una época de formación fundamental. En esta era, aún no existían los faraones en el sentido habitual del término, pero ya comenzaban a manifestarse todos los rasgos principales del futuro Estado. Entre ellos se encontraban un sistema de agricultura desarrollado, formas incipientes de escritura, una compleja simbología religiosa y una jerarquía social claramente definida. Los contornos de la futura gran civilización ya se adivinaban en las formas de las vasijas de cerámica, en la estructura de los entierros y en la magistral talla en piedra. Todo aquello que estaba destinado a convertirse en el gran legado de Egipto apenas comenzaba a tomar forma en este periodo. La era del Egipto predinástico se aproximaba inexorablemente a su punto de inflexión. Las comunidades, tribus y ciudades dispersas que se habían desarrollado durante siglos a lo largo del Gran Río comenzaron a unirse bajo el poder único de un solo gobernante. El nombre de este hombre, conocido en la historia como Menes o Narmer, fue el primero en quedar firmemente registrado en los anales. Es él quien es considerado la figura histórica que unificó el Alto y el Bajo Egipto en un único y poderoso estado. Menes se convirtió en la encarnación viva de la unión de las dos tierras, la fusión de dos culturas y dos antiguas tradiciones. En la famosa paleta de Narmer, este gobernante aparece representado simultáneamente con los dos principales símbolos de poder. En su cabeza luce la corona roja del Bajo Egipto, mientras que en sus manos sostiene la corona blanca del Alto Egipto. Parte 7 de 33. La corona roja, o Desheret, representaba las tierras fértiles del delta del Nilo, mientras que la corona blanca, Hedjet, simbolizaba el sur montañoso. La unión de las dos coronas no solo marcó un acto político, sino también una profunda fusión de los sistemas religiosos, culturales y económicos de las tierras anteriormente divididas. La capital del nuevo estado unificado fue la ciudad de Memphis, sabiamente fundada en la misma frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. Gracias a su ubicación única, Memphis se convirtió no solo en un centro administrativo, sino también en un crisol donde se fusionaban las tradiciones y símbolos de ambas regiones, lo que la convirtió en el punto estratégico más importante de todo el país. La posición estratégica del antiguo Egipto estuvo en gran medida predeterminada por la propia naturaleza, que le otorgó ventajas indiscutibles. La proximidad a las vivificantes aguas del Nilo aseguraba la prosperidad, mientras que la vecindad con los desiertos inhóspitos servía como una barrera natural que protegía de amenazas externas. Su conveniente ubicación en la encrucijada de las rutas comerciales permitía controlar los flujos económicos más importantes de la época. El momento decisivo, que se convirtió en el punto de partida en la historia de la gran civilización, fue la unificación del país bajo el poder del legendario rey Menes. A partir de ese momento, Egipto comenzó su desarrollo como un estado único e integral, con un sistema de gobierno común, una religión unificada y una economía centralizada. Fue este acto político el que sentó las bases sólidas para la posterior construcción de las grandiosas pirámides, el surgimiento de una escritura única y el florecimiento de un arte original que inscribieron para siempre a Egipto en los anales de la humanidad. La unificación del Alto y el Bajo Egipto no fue simplemente una decisión administrativa, sino también una profunda síntesis cultural, una fusión de dos cosmovisiones, dos tradiciones distintivas y dos historias independientes. Gracias a esta unión trascendental nació el Egipto que conocemos, un país de orden inmutable, símbolos profundos y una aspiración a la eternidad.
A esto le siguió una época que los historiadores han denominado el período arcaico. Fue un período en el que tuvo lugar la consolidación definitiva y la sacralización del poder del faraón, mientras el propio Estado adquiría la estructura estable que se mantendría durante muchos siglos. A partir de entonces, el gobernante era percibido no solo como un señor terrenal, sino también como un mediador divino, un nexo de unión entre el mundo de los hombres y el panteón de los dioses. Su poder se volvió absoluto e indiscutible, ya que era él quien actuaba como garante del orden cósmico, la justicia y la prosperidad de todo el país. En esta misma época aparecen los primeros monumentos arquitectónicos significativos, indisociablemente ligados al culto del poder supremo. Se erigen los primeros templos, construcciones todavía pequeñas, pero ya bastante complejas en su estructura, donde se celebraban rituales en honor a los dioses y a los gobernantes difuntos y deificados. Paralelamente, surgía y se fortalecía en la sociedad una actitud especial hacia la muerte, la cual era percibida no como el fin, sino como una transición a otro estado. Para los faraones y los miembros de la nobleza, comenzaron a construirse enterramientos complejos, que no eran simples tumbas, sino verdaderas casas destinadas a la existencia eterna del alma en el más allá. Uno de los primeros y más característicos ejemplos de esta arquitectura funeraria fue la mastaba. Era una estructura de planta rectangular, con un techo plano y muros inclinados, construida con ladrillos de adobe. Las mastabas servían como tumbas para los nobles y los primeros reyes egipcios. Y aunque estas construcciones eran relativamente simples en su forma, ya contenían las ideas fundamentales que más tarde encontrarían su perfecta materialización en las pirámides. El deseo de preservar la memoria de una persona por los siglos y de crear un vínculo indestructible entre la existencia terrenal y la vida eterna. Un rasgo fundamental del periodo arcaico fue la formación de un aparato burocrático desarrollado y un complejo sistema de gobierno. Para mantener eficazmente el poder ilimitado del faraón, se necesitaba todo un ejército de funcionarios responsables de la recaudación de impuestos, la distribución competente de los recursos y la supervisión de la vital red de irrigación. Así, Egipto se fue convirtiendo gradualmente en un poderoso estado centralizado, con una estricta jerarquía y un sistema administrativo bien pensado. Las primeras dinastías de gobernantes establecieron el rumbo cultural y político que el país seguiría en el futuro, sentando las bases de esa gran civilización cuya fama resonaría en todo el mundo. Así, habiendo creado una base sólida, Egipto entró en una nueva y aún más majestuosa fase de su desarrollo, el período del Reino Antiguo. Fue una época en la que la civilización a orillas del Nilo alcanzó cotas sin precedentes en la política, la cultura y, por supuesto, la arquitectura. Fue entonces cuando se forjó la imagen de esa gran potencia que pasaría a la historia para siempre, gracias a sus grandiosos monumentos, las pirámides. El comienzo de esta era se suele fechar a partir del reinado de la tercera dinastía. Una de las figuras clave de la época fue el faraón Sócer, cuyo nombre está inseparablemente ligado a la revolución arquitectónica, la construcción de la primera pirámide escalonada de la historia. Esta singular estructura se convirtió en el prototipo e inspiración ideológica para todas las pirámides posteriores del antiguo Egipto. En la antigua necrópolis de Saqqara, cerca de la capital, Memphis, se alza la pirámide escalonada del faraón Sócer. Esta construcción representa algo mucho más que una simple tumba para el gobernante. Es un grandioso conjunto arquitectónico en el que se materializaron las complejísimas concepciones religiosas y políticas de la época. El creador de esta obra excepcional fue el genial Imhotep, cuyo nombre pasó a los anales de la humanidad como el del primer arquitecto e ingeniero conocido. Sin embargo, sus talentos no se limitaban únicamente a la arquitectura. Imhotep era venerado como erudito, sumo sacerdote, sanador y sabio. Fue él quien, al sentar las bases para el futuro desarrollo de la ciencia y el arte egipcios, llevó a cabo una verdadera revolución en la construcción. Imhotep fue el primero en proponer el uso de la piedra como material de construcción principal, abandonando el tradicional y poco duradero ladrillo de adobe.
Este paso hizo que las futuras edificaciones fueran majestuosas y capaces de perdurar durante milenios. La pirámide de Djoser se compone de varias gradas que disminuyen progresivamente hacia la cima, creando la imagen de una escalera gigante hacia el cielo. Fue el primer intento en la historia de abandonar las tradicionales tumbas tipo mastaba en favor de formas más monumentales, que simbolizaban la ascensión del alma del faraón hacia los dioses celestiales. La construcción de esta colosal estructura llevó décadas y requirió el esfuerzo de miles de obreros y hábiles artesanos. El siguiente hito en la historia de la arquitectura egipcia llegó durante la época de la Cuarta Dinastía. Fue entonces cuando en la meseta de Giza se erigieron las tres grandes pirámides, cuyos nombres son conocidos en todo el mundo: las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. La mayor de ellas es, por derecho propio, la pirámide de Keops, o Khufu, cuya altura original alcanzaba unos 150 metros. Esta maravilla arquitectónica, que se mantuvo en pie durante casi 4.000 años, fue durante muchos siglos la estructura más alta del planeta. Pero ¿quiénes fueron las personas cuyas manos crearon estos monumentos? Contrariamente al mito popular, los datos arqueológicos refutan por completo la teoría de que las grandes pirámides fueron construidas con mano de obra esclava. En realidad, fueron construidas por obreros y maestros libres y altamente cualificados, organizados en gremios profesionales claramente estructurados. Las excavaciones cerca de las zonas de construcción han demostrado que se erigieron asentamientos enteros para ellos. Estas personas contaban con una buena alimentación, recibían atención médica y tenían una organización social bien pensada. Las panaderías, cervecerías e incluso áreas de descanso descubiertas por los arqueólogos atestiguan unas condiciones de vida dignas. Este trabajo no se percibía como una pesada obligación, sino como un deber sagrado y un servicio honorable a su faraón y a los dioses. El propio proceso de construcción de las pirámides representaba un desafío de ingeniería increíblemente complejo. El principal material de construcción era la piedra caliza, que se extraía de canteras situadas no lejos de la meseta de Giza. Los pesadísimos bloques de piedra, cuyo peso podía alcanzar varias toneladas, se transportaban al lugar de la obra mediante trineos de madera que se deslizaban sobre caminos de tierra especialmente preparados. Investigaciones modernas confirman que, para reducir la fuerza de fricción, los antiguos ingenieros utilizaron un método simple pero ingenioso. Humedecían la arena con agua justo delante de los trineos. Las cámaras y pasillos interiores se diseñaron con una precisión extrema, teniendo en cuenta tanto los requisitos de resistencia como las referencias astronómicas. Se cree que la orientación de las pirámides, según los puntos cardinales y su conexión con ciertas estrellas, tenían un profundo significado religioso, relacionado con las creencias sobre el viaje del alma al más allá. Para elevar los bloques a una altura considerable, lo más probable es que se utilizaran sistemas de rampas inclinadas. Sin embargo, la tecnología exacta de su construcción y los métodos empleados siguen siendo objeto de debate científico, generando diversas hipótesis que van desde rampas multinivel hasta complejos mecanismos giratorios. Y como guardián eterno de esta necrópolis, junto a las grandes pirámides, se yergue la monumental Gran Esfinge, una misteriosa escultura con cuerpo de león y cabeza de hombre. La majestuosa figura de la Gran Esfinge, esculpida en una sola roca, sigue asombrando hasta el día de hoy por sus dimensiones. Su cuerpo colosal se extiende a lo largo de casi 70 metros y su altura alcanza los 20 metros. Este monumento no es simplemente piedra, sino la encarnación del poder, la sabiduría y la autoridad divina del faraón. Desde tiempos inmemoriales, se le considera el guardián silencioso de la necrópolis de Giza y un símbolo inmutable de la vida eterna. No obstante, la verdadera historia de esta grandiosa estructura sigue envuelta en un velo de misterio, generando numerosas preguntas entre los investigadores. Los científicos mantienen incesantes debates sobre la época de su creación. Aunque la visión tradicional atribuye su construcción a la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, durante el reinado del faraón Kefren, existen otras hipótesis. Algunos investigadores, al analizar las marcas de erosión por agua y viento,
sugieren que la Esfinge podría ser mucho más antigua, ya que tales daños apuntan a condiciones climáticas que prevalecían en la región mucho antes de la época de Kefren. Al misterio se suma el hecho de que su nombre original no aparece en los textos antiguos. Igualmente incierta sigue siendo la cuestión de a quién representan los rasgos de su rostro de piedra, si era un retrato del propio Kefren o la imagen de uno de sus predecesores. Estos monumentos colosales son un testimonio de los increíbles logros de ingeniería de los antiguos egipcios. Solo para la construcción de la Gran Pirámide se utilizaron alrededor de 2 millones de bloques de piedra. El peso de cada uno de estos bloques variaba entre 2,5 y 15 toneladas, y la masa total de la estructura se estima en aproximadamente 6 millones de toneladas. Los métodos exactos que permitieron a los antiguos constructores mover e instalar estos gigantescos elementos siguen siendo objeto de debate científico. A pesar de las numerosas investigaciones y reconstrucciones, muchos detalles continúan asombrando. Se sabe que originalmente la Esfinge estaba pintada con colores vivos, rojo, azul y dorado, lo que acentuaba aún más su elevado significado simbólico. Dentro de las propias pirámides se ocultan complejos sistemas de corredores, cámaras secretas y pozos de ventilación, cuyo propósito sigue provocando acalorados debates en la comunidad científica. Asombra también el nivel de organización social. Los campamentos de los trabajadores estaban diseñados de tal manera que proporcionaban condiciones cómodas para el alojamiento a largo plazo de miles de personas, incluyendo incluso la prestación de asistencia médica. Además, las pirámides se construyeron con un preciso cálculo astronómico, orientadas hacia los puntos de los equinoccios y estrellas clave, en particular hacia la constelación de Orión, que los egipcios asociaban con el dios Osiris. De este modo, las pirámides y la Esfinge no son meros monumentos de la arquitectura antigua, sino verdaderos manifiestos de fe, poder y genio de la ingeniería. Su grandeza y misterio continúan atrayendo sin cesar la atención de científicos, turistas e historiadores de todo el mundo. Y la era del Reino Antiguo dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, sentando las bases para el posterior desarrollo de la civilización egipcia. Durante mucho tiempo, el antiguo Egipto siguió un rumbo de fortalecimiento y centralización del poder. Los faraones, venerados como dioses vivientes en la tierra, gobernaban con un poder incuestionable y erigían pirámides grandiosas. Sin embargo, incluso los cimientos más sólidos y el orden sagrado sobre el que se sostenía el mundo entero pueden tambalearse con el tiempo. Hacia el ocaso de la era del Reino Antiguo, el poder de los faraones comenzó a debilitarse. Los grandiosos proyectos de construcción de la Cuarta Dinastía, especialmente la edificación de las grandes pirámides, llevaron al agotamiento gradual de los recursos del país, pues construir una pirámide no solo significaba extraer piedra, sino también asegurar el sustento, el transporte y el trabajo coordinado de decenas de miles de personas. Con cada nueva generación, el Tesoro Central carecía de fondos, las cadenas logísticas se interrumpían y el poder del gobernante se volvía cada vez más simbólico. Al mismo tiempo, los gobernadores locales, los nomarcas, sintiendo el debilitamiento del poder central, comenzaron a actuar de manera cada vez más independiente, administrando por su cuenta las tierras, los impuestos e incluso las riquezas de los templos en los territorios bajo su control. El poder unificado, otrora concentrado en Memphis, comenzó a desintegrarse, fragmentándose en una multitud de centros independientes. El gobernante de Egipto, aunque formalmente seguía siendo la máxima autoridad, en la práctica perdía rápidamente las palancas reales de control del país. Por primera vez en su historia multisecular, Egipto se encontró al borde del colapso total. A esta prolongada crisis política se sumó una implacable catástrofe natural. Las crecidas del gran río Nilo, de las que desde tiempos inmemoriales dependía la propia existencia de la civilización egipcia, perdieron su previsibilidad. Durante varios años consecutivos, el río apenas se desbordó, lo que para una potencia agrícola solo podía significar una cosa: una cosecha catastrófica, seguida inevitablemente por la hambruna y el pánico generalizado. Los hallazgos arqueológicos confirman de manera convincente que el final del reinado de la Sexta Dinastía estuvo marcado por años de una sequía durísima.
Por todo el país los pozos se secaban y el complejo sistema de canales de irrigación, creado con el trabajo de muchas generations, cayó en un completo abandono. La población, privada de sus cosechas, comenzó a sufrir una hambruna atroz, lo que, a su vez, provocó una explosión social. Una ola de disturbios populares recorrió el país, el saqueo prosperó y los habitantes, desesperados, abandonaban sus aldeas. Cuando la economía se derrumba y el poder estatal se debilita, la sociedad misma se desmorona inevitablemente. El pueblo no solo pierde el alimento, sino también la fe, que es lo que sucedió en Egipto. Pero el golpe más devastador fue el colapso de la propia ideología basada en la divinidad del faraón. Parte 12 de 33. En la mentalidad de la gente se produjo un cambio tectónico. El gobernante ya no era percibido como la encarnación terrenal de un dios. Si no era capaz de sostener el Ma'at, la armonía y el orden universal, y era incapaz de salvar al país de la ruina, significaba que no era el vicario de los dioses en la tierra, sino un simple hombre mortal. Esta pérdida de la sacralidad del poder resultó ser una de las consecuencias más peligrosas de la crisis. Las fuentes escritas de aquella época están literalmente impregnadas de desesperación, miedo y una sensación del fin del mundo inminente. La gente comenzó a dudar incluso de la existencia del más allá, pues si el orden universal del Ma'at desaparecía, también el orden en el reino de los muertos perdía todo sentido. Así se derrumbaba no solo la estructura política, sino también la espiritual del antiguo Egipto. De esta manera comenzaba el período que los historiadores llamarían posteriormente el primer período intermedio, una era de fragmentación total, caos y una lucha interminable por el poder. El Estado unificado se dividió en dos centros rivales, Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur. Ambas fuerzas reclamaban con ferocidad la supremacía, pero ninguna poseía el poder suficiente para subyugar por completo a todo el país. Los faraones, que formalmente aún gobernaban en Memphis, dejaron de desempeñar por completo cualquier papel significativo en el destino de Egipto. Los nuevos gobernantes locales intentaban restaurar el orden, pero sin un centro fuerte, esto era imposible. Esta decadencia general también encontró su reflejo en la cultura. El arte se simplificó notablemente y la arquitectura se volvió considerablemente más pobre. Las majestuosas pirámides fueron reemplazadas por tumbas modestas, y en lugar de monumentales templos de piedra, se erigían sencillos santuarios de madera. En las tumbas de esa época son frecuentes las escenas de violencia y conflictos armados, y muchas sepulturas fueron saqueadas, con daños en las inscripciones, lo que indica una ola de profanaciones y la pérdida del respeto sagrado por los difuntos. Egipto, que durante siglos había permanecido unificado y poderoso, se convirtió en una tierra de ciudades-estado en guerra, gobernantes débiles y un pueblo aterrorizado. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros de caos general, ya germinaban las semillas del futuro renacimiento. En el sur, en Tebas, se fortalecían nuevas fuerzas, personas que creían que el orden podía ser restaurado. En su concepción, el Ma'at no era algo dado, sino el resultado de un trabajo tenaz que debía realizarse de nuevo para reconstruir el mundo desde las ruinas. Esta tímida esperanza se convirtió en el cimiento para la siguiente gran etapa en la historia del país, la era del Reino Medio. El poder central había desaparecido, el clima severo no perdonaba errores y la fe en un orden inmutable, en la base misma del universo, parecía perdida para siempre. Pero el caos no puede durar eternamente, y Egipto, al igual que su gran río, comenzó a encontrar de nuevo su cauce. El renacimiento del país comenzó desde el sur, desde la ciudad de Tebas, que pronto estaría destinada a convertirse en el nuevo centro espiritual y político. Allí, lejos de las decrépitas capitales antiguas, cobraba fuerza una dinastía cuyo objetivo no era simplemente recuperar el poder, sino reconstruir Egipto a partir de sus fragmentos, dándole un rostro completamente nuevo. Parte 13 de 33. Los primeros pasos firmes hacia la restauración de la unidad se dieron con el ascenso al trono de los gobernantes de la 11ª dinastía. El faraón Mentuhotep II pasó a la historia como el gobernante destinado a poner fin a la turbulencia del primer período intermedio
y a reunificar las tierras de Egipto. Su victoria sobre sus rivales del norte no fue solo un triunfo militar, sino también la restauración de la esencia misma del poder del faraón, el garante del orden cósmico y la estabilidad. La época de su reinado estuvo marcada por construcciones a gran escala e importantes reformas, pero sobre todo devolvió a los egipcios una confianza en el futuro que habían perdido hacía mucho tiempo. Uno de los símbolos más áridos de la época renacida fue su complejo funerario en Deir el-Bahari. Esta estructura, de concepción única, estaba hábilmente integrada en el macizo rocoso de la orilla occidental de Tebas. El templo en terraza, con su diseño arquitectónico, se adelantó siglos a su tiempo, prefigurando la apariencia del famoso santuario de la reina Hatshepsut. En este monumento se combinaban armoniosamente una geometría estricta, una escala impresionante y una simetría sagrada. Sin embargo, no fueron solo las majestuosas construcciones las que trajeron gloria a Mentuhotep. Reformó el ejército, sometió a los gnomos rebeldes y encabezó expediciones punitivas hacia el sur, a Nubia, para restaurar las antiguas fronteras y devolver a Egipto el control sobre las vitales rutas comerciales. Aún así, este ya no era el Egipto de los tiempos de las grandes pirámides. El gobernante pasó de ser una deidad absoluta a un administrador justo, cuya tarea primordial era proveer de alimento al pueblo, garantir la estabilidad y proteger las fronteras del país. El faraón se volvió perceptiblemente más cercano a su pueblo, y en esto consistía la nueva filosofía del poder. Los cambios no solo afectaron a la política, sino también a la vida espiritual. En el Reino Medio, el culto a Osiris, dios del inframundo, pasa a primer plano, lo que supuso un cambio radical en la cosmovisión. Si antes la inmortalidad se consideraba un privilegio exclusivo de los reyes, ahora cada egipcio albergaba la esperanza de una vida eterna. No fue un simple cambio en los rituales, sino una auténtica revolución en la conciencia. El sentimiento religioso adquirió un carácter más personal e íntimo. Surgen textos de una profundidad asombrosa en los que una persona dialoga con su propia alma, reflexiona sobre el sentido del sufrimiento, la justicia y el destino. Así se fue formando gradualmente lo que hoy se conoce como la teosofía egipcia, una profunda búsqueda espiritual de la conexión entre el ser humano, los dioses y el universo. En esta nueva visión del mundo, el faraón ya no era un semidios, sino el guardián supremo del equilibrio universal. El verdadero apogeo del Reino Medio llegó durante el reinado de los faraones de la 12ª dinastía, en especial Senusert I y Amenemhat II. Fundaron una nueva capital, Ititaui, cuyo nombre se traduce como el que se apodera de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. Ya solo su nombre se convirtió en un poderoso símbolo de la unidad restaurada. Estos gobernantes se hicieron célebres no solo por establecer una estricta jerarquía administrativa, sino también por la ejecución de grandiosos proyectos de irrigación y construcción, que incluían la creación de canales, diques, templos y nuevas fortificaciones defensivas. Su objetivo no era simplemente la estabilidad, sino el establecimiento de un control total sobre cada parcela de tierra, cada curso de agua y cada puesto fronterizo. Durante este periodo, Egipto emprende la colonización activa de los territorios del sur de Nubia. Allí se erigen poderosas fortalezas y factorías comerciales, y se lleva a cabo una intensa extracción de oro, marfil y otros valiosos recursos. Esta expansión no solo estaba motivada por la sed de riquezas, sino también por el afán de demostrar el poderío indestructible del Estado. El Reino Medio es considerado con toda justicia la edad de oro de la literatura egipcia. Fue entonces cuando surgieron obras que, por primera vez, hablaron con la voz del hombre común. Ya no eran leyendas sobre dioses ni fórmulas funerarias rituales, sino historias dotadas de una auténtica profundidad psicológica. El ejemplo más brillante y conocido de dicha literatura es la Historia de Sinué. La narración comienza con la muerte del faraón, tras la cual un cortesano llamado Sinué, por razones no del todo claras, huye apresuradamente del país. Pasa largos años en el exilio, sirve a gobernantes extranjeros, lucha con valentía en batallas,
forma una familia y alcanza una alta posición social. Sin embargo, una desgarradora nostalgia por su tierra natal no lo abandona ni por un instante. Cuando un nuevo faraón asciende al trono e invita al exiliado a regresar a su patria, Sinué acepta la propuesta con júbilo. Su retorno a Egipto se convierte en un triunfo. No solo obtiene el perdón completo, sino también la garantía de un entierro digno en su tierra natal. No obstante, la historia de Sinué es mucho más que un mero relato de aventuras emocionantes. Constituye una profunda reflexión sobre la dualidad interna del ser humano, sobre las eternas cuestiones del deber, el amor a la patria y el verdadero significado del exilio. En su tono, la obra se asemeja a una confesión sincera, inmersa en la búsqueda de un frágil equilibrio entre el miedo, el honor y la gracia divina. En general, la literatura de aquella época exhibe una sutileza psicológica y un realismo asombrosos para su tiempo, así como un énfasis en la individualidad nunca antes visto en Egipto. En estas obras, el ser humano deja de ser un elemento impersonal del orden cósmico para erigirse como un individuo autónomo, dotado de contradicciones internas y libertad de elección. Bajo el gobierno de los faraones de la 12ª dinastía, Egipto experimentó un auténtico apogeo. La artesanía se desarrolló activamente, la agricultura se perfeccionó y los sistemas de irrigación se expandieron. Se reanudó la construcción de complejos templarios, aunque ya no se aspiraba al gigantismo de épocas anteriores que deslumbraba la imaginación. Las nuevas prioridades pasaron a ser la eficiencia, la utilidad práctica y una nueva ideología centrada en el perfeccionamiento interior. Los faraones del Reino Medio concedían una atención primordial precisamente al arte de gobernar. Parte 15 de 33. Se perfeccionó el sistema de recaudación de impuestos y el aparato burocrático se expandió considerablemente para un control más eficaz. Por primera vez en la historia del país, hubo una clara delimitación entre los cargos administrativos y los religiosos, lo que hizo la administración más transparente. Gracias a esto, el pueblo llano comenzó a sentirse parte integral de un sistema unificado, y no una masa subordinada y anónima. Fue un momento histórico excepcional en el que el poder, la ideología y la economía alcanzaron un estado de equilibrio armónico. Así pues, el Egipto del Reino Medio es un país que logró literalmente reconstruirse tras un periodo de agitación. Esta época no fue una mera repetición de la grandeza pasada, sino una profunda reconsideración de la misma. No un retorno al esplendor del pasado, sino la adquisición de una imagen completamente nueva. Fue un Egipto que había aprendido las lecciones de un colapso devastador, que había reconocido los errores del pasado y que había creado un sistema en el que el ser humano, el poder estatal y el principio divino se encontraban más cerca el uno del otro. Los gobernantes de aquella época ya no aspiraban a alcanzar el cielo con sus hazañas, como sus predecesores. Su principal preocupación pasó a ser el fortalecimiento de su propia tierra. A las pirámides gigantescas las sucedieron poderosas fortalezas, y en lugar de los monumentos divinos y silenciosos, se creaban historias vivas y humanas. Fue una época en la que la sociedad egipcia tomó conciencia de una verdad fundamental. El orden no se concede desde lo alto de una vez para siempre. Debe ser defendido y mantenido a diario, con cada decisión tomada, con cada nueva idea. Sí, los faraones de la 12ª dinastía lograron fortalecer el país, construir nuevos canales, expandir sus fronteras y dar al pueblo un nuevo sentido a su existencia. Sin embargo, el poder del Estado, al igual que las aguas del Gran Nilo, puede hoy fluir como un río caudaloso y mañana secarse de repente. Tras la muerte de Amenemhat II, el reino egipcio comenzó a debilitarse gradualmente. Los últimos representantes de la dinastía resultaron ser incapaces de gestionar con eficacia el vasto país. En las provincias, los gobernantes locales comenzaron a fortalecerse de nuevo, desafiando al poder central. El tesoro estatal se vaciaba rápidamente. El complejo sistema de irrigación caía en decadencia por falta del debido mantenimiento, y las fronteras, otrora inexpugnables, quedaron prácticamente indefensas. Así comenzó el periodo de la 13ª dinastía, que pasó a la historia como la dinastía sin gloria. En un siglo y medio,
se sucedieron en el trono más de 70 faraones, y muchos de ellos solo mantuvieron el poder durante unos pocos años. De esta época convulsa no quedaron ni templos majestuosos, ni inscripciones monumentales que dieran testimonio de su poder. Ya no era un poder auténtico, sino tan solo su pálido y tenue reflejo. Fue precisamente en esta fisura vulnerable, formada en la otrora monolítica armadura de Egipto, donde se precipitaron los conquistadores conocidos como los Hyksos. Los Hyksos no constituían un pueblo único en el sentido tradicional de la palabra, sino más bien una poderosa ola de migrantes procedentes del Próximo Oriente. Por su lengua pertenecían al grupo semita y, por su modo de vida, eran nómadas. Durante siglos, fueron penetrando gradualmente en el fértil delta del Nilo, donde se asentaron pacíficamente, comerciaron y se alistaron en el servicio militar egipcio, hasta que un día se convirtieron en una fuerza temible. Estos forasteros trajeron consigo tecnologías militares completamente desconocidas para los egipcios. Su arsenal incluía carros de combate tirados por caballos, arcos compuestos de enorme alcance y potencia letal, así como avanzadas armas de bronce y cascos protectores. Pero su principal ventaja fue una táctica de guerra fundamentalmente nueva, basada en la velocidad, la maniobrabilidad y la sorpresa en el ataque. Mientras que el ejército egipcio todavía dependía de lentos destacamentos de lanceros a pie, los Hyksos barrían el campo de batalla como un torbellino en sus carros. Cubrían las formaciones enemigas con una lluvia de flechas desde una distancia absolutamente inalcanzable para los anticuados arcos egipcios, sembrando el pánico y la muerte. Sin encontrar apenas una resistencia seria, los invasores conquistaron con facilidad el Bajo Egipto, estableciendo el control sobre su ciudad más importante, Memphis. Allí, en la antigua capital, se proclamaron a sí mismos como la nueva, 15ª dinastía de gobernantes. Sus soberanos, siguiendo la tradición local, adoptaron el título de faraón e incluso imitaron los complejos rituales y ceremonias egipcias. Sin embargo, a pesar de todas las apropiaciones externas, aquel era un Egipto ajeno, con nombres acadios en el poder, un modelo de gobierno del Próximo Oriente y una nueva capital en la ciudad de Avaris, situada en el este del delta del Nilo. Como resultado de estos acontecimientos, la integridad de Egipto quedó rota y el país se sumió en un periodo de fragmentación. El poder central ya no podía controlar los territorios lejanos. El Bajo Egipto quedó bajo el dominio de los Hyksos. El Egipto Medio se encontraba en un estado de inestabilidad y solo Tebas, en el sur del país, logró mantener su autonomía. Fue allí donde nació la 17ª dinastía, una dinastía que se enfrentaba a una elección trascendental, o desaparecer sin gloria a la sombra de los conquistadores, o convertirse en la fuerza capaz de liberar su tierra natal. Los gobernantes tebanos de aquella época no eran reyes poderosos. Sus dominios apenas constituían una estrecha franja de tierra fértil a lo largo del Gran Nilo. Pero en sus corazones vivía y ardía una furia vehemente. Y no era simplemente política, sino civilizatoria. Para un egipcio nativo, cuya cosmovisión se basaba en la idea del orden divino, el poder de los extranjeros significaba el colapso de los cimientos mismos del universo. El mundo literalmente se había puesto patas arriba. Egipto no iba a someterse, y el movimiento de resistencia encontró a su primer líder tan pronto como Kamose apareció en la escena histórica. No era simplemente otro faraón, era un verdadero rebelde. Una estela conservada nos transmite sus airadas palabras. ¿Cómo puedo sentarme y festejar mientras los asiáticos gobiernan el norte y los nubios exigen tributo en el sur? Kamose lanzó de inmediato una campaña militar contra los Hyksos. Sus guerreros atacaron las guarniciones enemigas, incendiaron los asentamientos de los invasores e interceptaron las caravanas que transportaban armas. Murió en batalla demasiado pronto, pero su furia se convirtió en un legado para sus descendientes. La lucha fue continuada por su sucesor, Ahmosis I. Este joven gobernante se distinguía por su increíble determinación. Con la ayuda de un ejército renovado, que ahora contaba con sus propios carros de guerra, emprendió un largo y agotador asedio a Avaris. Ahmosis cortó metódicamente las rutas de suministro de la capital enemiga, llevando a cabo una prolongada campaña.
Tras varios años de sangrientas batallas, los hicsos fueron doblegados, se retiraron y huyeron a través de la península del Sinaí. Amosis los persiguió hasta la propia Canaán, y este fue el primer caso en la historia en que un ejército egipcio invadió más allá de sus fronteras tradicionales. Semejante paso no fue un simple acto de venganza, sino que marcó el nacimiento de una nueva doctrina estratégica: atacar primero para no tener que defenderse. Así comenzaba la siguiente gran época, la era de un nuevo Egipto y una nueva dinastía. Amosis se convirtió en el fundador de la 18ª dinastía, la misma que daría al mundo gobernantes tan legendarios como Tutmosis, Hatshepsut, Akenatón, Tutankamón y Ramsés. Pero lo más importante fue que se produjo un cambio fundamental en la propia esencia del poder. El faraón ya no era solo un gobernante sagrado, sino también un líder militar. Dejó de ser únicamente el hijo del dios Ra para convertirse en un comandante, estratega y conquistador. Egipto, por su parte, se transformó en un imperio, no solo cultural y espiritual, sino también político. Por primera vez en su historia, comenzó a controlar vastos territorios en Asia y Nubia, poniendo bajo su protección las rutas comerciales clave. Lo que antes había sido una fuente de vergüenza nacional, se convirtió en un estímulo para el desarrollo. La amargura de la derrota se transformó en una férrea disciplina militar. Tebas, que había sido un enclave provincial de la resistencia, se convirtió en la nueva y resplandeciente capital. Por todo el país se erigían templos grandiosos, el ejército se volvió permanente y profesional, y el carro de guerra se convirtió en el principal símbolo del poder invencible del faraón. Tras superar la más profunda humillación, Egipto regresó triunfalmente a la escena mundial. Ya no esperaba al enemigo en sus fronteras. Se convirtió en la fuerza que definía esas mismas fronteras. Así comenzó el Imperio Nuevo, una época de grandes imperios, riquezas inauditas y ambiciones sin límites. El Egipto renacido se sacudió el polvo de la humillación, expulsó a los invasores y comenzó a ver el mundo que lo rodeaba de una manera completamente diferente. Su poder se extendía ahora mucho más allá del Valle del Nilo. Y Amosis I fue, sin duda, el fundador de esta nueva era, pues no solo expulsó a los hicsos, sino que también estableció un rumbo de desarrollo completamente nuevo para toda su civilización. A partir de entonces, Egipto cambió su doctrina militar. La defensa pasiva pasó a la historia, siendo reemplazada por una estrategia de acciones preventivas y ofensivas. Bajo el liderazgo del nuevo gobernante, comenzó una modernización a gran escala de las Fuerzas Armadas, se creó un formidable cuerpo de carros de guerra y las fronteras del sur, en Nubia, se fortificaron sólidamente con una red de guarniciones. Al mismo tiempo, se establecieron expediciones militares y comerciales regulares a Asia, expandiendo los horizontes de la influencia egipcia. Sin embargo, el principal logro es la férrea centralización del poder, para la cual se crea un nuevo sistema de gobierno. En este sistema, el visir, el poderoso sacerdocio y el ejército se erigen como los tres pilares inquebrantables del trono del faraón. Es entonces cuando se sientan los sólidos cimientos sobre los que, en el futuro, estaría destinado a erigirse el gran imperio egipcio. Tras esto comienza una era gobernada por toda una pléyade de poderosos soberanos, entre los que se encuentran Amenofis I, Tutmosis Merishui y Tutmosis II. Estos continúan resueltamente la política de expansión, adentrándose en Nubia para explotar sus riquísimas tierras auríferas y al mismo tiempo ampliando su zona de influencia en Canaán y Siria. Es durante sus reinados cuando se produce una ruptura emblemática con el pasado. Por primera vez se construyen tumbas en el célebre Valle de los Reyes. Los soberanos renuncian conscientemente a las majestuosas pero vulnerables pirámides en favor de sepulcros secretos, excavados directamente en la roca para una protección segura contra los saqueadores. Sin embargo, la verdadera voz de esta gran época resonará con toda su fuerza con la llegada de una figura cuyo nombre, aún a día de hoy, suscita controversia, asombro y admiración. Se trata de Hatshepsut, la primera mujer que asumió oficialmente el título de faraón. Como hija de Tutmosis I, viuda de Tutmosis II y madrastra del joven Tutmosis III,
Tenía todas las oportunidades para permanecer como regente o mantenerse en un segundo plano. Pero Hatshepsut eligió un camino diferente, el camino del poder manifiesto, legítimo y absoluto. Para legitimar su posición sin precedentes, adopta el conjunto completo de atributos faraónicos. Viste las prendas reales, porta el tocado tradicional y en las efigies oficiales llega a ser representada con la barba postiza ritual a semejanza de los hombres. No obstante, su reinado no se fundamenta en el poderío militar. Hatshepsut se revela como una constructora genial, una hábil diplomática y una sabia reformadora. No gobierna con el filo de la espada, sino con la fuerza de su visión. Durante los años de su reinado, Egipto no tanto expande sus fronteras como acrecienta sus inmensas riquezas. Revitaliza las rutas comerciales con las tierras del sur y organiza las célebres expediciones a la mítica tierra de Pun, de donde los barcos traen oro, resinas preciosas, incienso, monos exóticos y raros plantones de árboles exóticos. Estas empresas no eran meras misiones comerciales, sino también una vívida demostración de poderío que probaba que Egipto volvía a reinar sin rival en las rutas marítimas y en los vastos desiertos. Al país no tanto se le teme como se le respeta profundamente. En Tebas erige su obra maestra arquitectónica, el templo funerario de Deir el-Bahari. Esta asombrosa estructura, integrada armoniosamente en la curva de un acantilado, es una cascada de terrazas, columnatas y santuarios. No se asemeja ni a una pirámide, ni a una fortaleza, ni a un mausoleo convencional. Es un auténtico poema plasmado en piedra, un himno majestuoso a su propio reinado y al dios Amón. Hatshepsut fortalece deliberadamente la autoridad del sacerdocio de Amón, convirtiendo el complejo de templos de Karnak en el principal centro espiritual de todo el país. Parte 19 de 33. Comprendía sutilmente que se podía gobernar no solo con la fuerza, sino también a través de la fe, los símbolos y una arquitectura grandiosa. Su historia es también la de una mujer a la que posteriormente intentaron borrar de la memoria de los siglos. Tras su muerte, Tutmosis II, su hijastro y sucesor, ordenó destruir las numerosas imágenes de la reina, borrar su nombre de los bajorrelieves y obligar a las generaciones futuras a olvidar que una mujer se había atrevido a ser faraón. Sin embargo, la piedra resultó ser más duradera que la malicia humana. Hoy, el nombre de Hatshepsut no es un mero hecho histórico, sino un audaz desafío a las tradiciones establecidas, un símbolo de fuerza inquebrantable y una prueba fehaciente de que el verdadero poder no lo define el género, sino la idea, la energía y la voluntad. Así llegó a su fin el primer siglo del Reino Nuevo, un periodo que había comenzado con el estruendo de las armas y que culminó en una era de dorada tranquilidad. La gran mujer faraón partió hacia la eternidad, pero el Estado aún no sabía que un nuevo giro histórico ya se cernía en el horizonte. A su lado, permaneciendo en la sombra, Tutmosis II esperaba pacientemente su momento. Este joven, apartado del poder durante casi 2 décadas, creció acostumbrado a observar, esperar y ocultar sus verdaderas intenciones para, un día, inaugurar la era de un auténtico imperio egipcio. Cuando el poder finalmente pasó a sus manos, Egipto descubrió con asombro que aquel heredero al trono, hasta entonces discreto, era el mayor estratega militar de su historia. Se convirtió en el primer auténtico conquistador, cuyas ambiciones no conocían límites. Tutmosis III no se limitó a fortalecer las fronteras existentes, sino que se embarcó en la creación de un verdadero imperio. Sus dominios se extendían desde las aguas azules del Mediterráneo hasta las estruendosas cuartas cataratas del Nilo, abarcando desde la ciudad siria de Cádiz hasta las riquísimas minas de oro de Nubia. A lo largo de su vida, el faraón llevó a cabo más de 20 campañas militares, muchas de las cuales dirigió personalmente, cruzando sin temor desiertos, bosques, ríos y montañas. Su ejército, equipado con la tecnología militar más avanzada de la época, se desplazaba velozmente en carros de combate. Las acciones de las fuerzas terrestres eran apoyadas eficazmente por la flota, mientras que el abastecimiento material estaba a cargo de unidades de ingeniería creadas especialmente para ello. El punto de inflexión fue su primera y quizás más significativa batalla en Megido,
cuando una coalición de principados sirio-cananeos se alzó en rebelión. En contra del consejo de sus generales, Tutmosis condujo a su ejército a través de un estrecho y peligroso desfiladero montañoso. Sus comandantes consideraron que aquel plan era una auténtica locura, pero el faraón se mantuvo firme en su decisión. La audaz sorpresa le valió un éxito abrumador. El ejército enemigo fue completamente aniquilado. Esta victoria marcó el comienzo de una nueva era. A partir de entonces, Egipto no solo se defendía de las amenazas externas, sino que comenzó a dictar su propia voluntad a los pueblos vecinos. Guarniciones, funcionarios y escribas egipcios eran enviados de inmediato a las tierras conquistadas para organizar el nuevo orden. Los reyes y príncipes locales se vieron obligados a enviar rehenes a la corte del faraón y a pagar tributo puntualmente. A cambio, Egipto obtuvo acceso ininterrumpido a los recursos más valiosos: cedro del Líbano, plata, caballos de pura sangre, armas e innumerables prisioneros. Tutmosis no se limitó a la simple conquista, sino que estableció un sistema complejo y eficaz de administración remota. En cada estado vasallo permanecían consejeros egipcios, mientras que los hijos de la nobleza local eran enviados a educarse en Egipto, impregnándose de su cultura y cosmovisión. La comunicación con las provincias lejanas se mantenía por mar, así como por rutas fluviales y terrestres a través del Sinaí. Este imperio no estaba rígidamente centralizado en el sentido moderno, pero su unidad se cimentaba en una logística bien pensada, un modelo administrativo unificado y un espacio ritual común. Todos los súbditos sabían, el faraón podía estar lejos, pero su mirada y su voluntad alcanzaban cada rincón de sus tierras. Tras regresar triunfante, el faraón emprendía construcciones acordes con sus éxitos militares. Amplió considerablemente el grandioso templo de Karnak, erigió nuevos obeliscos y estatuas colosales, glorificando incansablemente a su patrón, el dios Amón, quien, según las palabras del gobernante, marchaba invisiblemente al frente de su ejército en cada batalla. Sus crónicas oficiales no solo están llenas de una seca retórica militar, sino también de vívidas imágenes poéticas. Caí sobre ellos como una tempestad, rezan las inscripciones. Me presenté como la ira de los cielos mismos. Estaba solo, pero ellos caían ante mí. Los historiadores modernos a menudo denominan a Tutmosis III el Napoleón egipcio, y esta comparación no carece de fundamento. Por la escala de sus campañas, el alcance de sus expediciones militares y su extraordinario talento administrativo, realmente no tuvo igual. Sin embargo, a diferencia de Bonaparte, el conquistador egipcio nunca conoció la amargura de la derrota. Murió pacíficamente en el trono, rodeado de riquezas incalculables, del respeto universal y de los monumentos erigidos en su honor. El faraón dejó tras de sí un país que se encontraba en el apogeo absoluto de su poderío militar y económico. Con él concluyó la gran era de las conquistas. Los gobernantes posteriores ya no libraron guerras tan feroces y a gran escala. Egipto había obtenido todo lo que podía soñar y ahora se enfrentaba a una nueva tarea: aprender a conservar lo conquistado. Durante casi un siglo entero después de Tutmosis III, Egipto disfrutó de los frutos de sus victorias, permaneciendo en un estado de relativa estabilidad. El imperio era vasto, el ejército estaba magníficamente entrenado y las arcas rebosaban de oro y tributos. El mecanismo estatal funcionaba como un reloj. Se servía a los dioses debidamente. Los templos crecían y se enriquecían, y el sacerdocio fortalecía inexorablemente su influencia. Pero cuanto más alto y complejo es el edificio del imperio que se erige, más larga y densa es la sombra que proyecta. Cuando Amenhotep IV ascendió al trono, al principio parecía que todo seguiría igual. Era hijo del poderoso Amenhotep III, el faraón del lujo, y de la reina Tiye, una mujer que poseía una enorme influencia política. El nuevo gobernante, sin embargo, no mostraba el más mínimo interés en el blandir de las armas ni en la expansión de las fronteras. Estaba absorto en sí mismo, en las profundidades de la teología y en reflexiones meditativas sobre la imagen del sol. En el 5º año de su reinado, hizo lo impensable. Renunció al nombre que le fue dado en honor a sus antepasados y adoptó uno nuevo, Akenatón,
que significa agradable a Atón. A continuación, proclamó una nueva religión de Estado, centrada en la veneración de Atón, el disco solar único e impersonal. No más dioses con rostros humanos o de animales, no más rituales misteriosos en las oscuras salas de los templos, no más politeísmo. Akenatón ordenó cerrar los antiguos santuarios de Amón, mandó borrar los nombres de los viejos dioses de los relieves, de los monumentos, y comenzó la construcción de una nueva y resplandeciente capital, Ajetatón, erigida en medio del desierto, lejos de los antiguos centros de poder, Tebas y Memphis. El faraón ya no era simplemente un rey, sino el único y absoluto mediador entre el mundo divino y el mundo terrenal. En este nuevo paradigma religioso, el pueblo perdía su antiguo derecho a la comunicación directa con los dioses en los templos, pues el propio Akenatón se convertía en el centro y foco de todo el culto. Siguiendo a la religión, el arte también experimentó cambios radicales. La imagen del gobernante ya no se correspondía con la representación canónica del héroe ideal. Ahora era una criatura de otro mundo, casi andrógina, con un cráneo alargado, caderas femeninas y un vientre notablemente prominente. Al faraón se le representa rodeado de su esposa e hijos, y en esta imagen se enfatiza no la fuerza física, sino la encarnación de la esencia divina. Si el arte anterior era un canon estricto, el nuevo se convierte en una reflexión, a veces rayana en la caricatura. Pero esto no es un signo de decadencia, sino un intento consciente y audaz de romper con la norma establecida. Inseparable de la figura de Akenatón es su gran esposa Nefertiti. Su nombre, que significa «la bella ha llegado», podría sugerir un papel meramente decorativo, pero la realidad era muy diferente. En las representaciones, no aparece simplemente como una compañera, sino como una participante activa en los rituales, sosteniendo en sus manos los símbolos del poder supremo. En algunas escenas, incluso se la representa masacrando enemigos, lo que hasta entonces había sido una prerrogativa exclusiva de los gobernantes masculinos. Gradualmente, Nefertiti adquiere el estatus de corregente y posiblemente de faraón de pleno derecho. Existe la hipótesis de que, tras la muerte de Akenatón, adoptó un nuevo nombre, Neferuatón, y durante varios años intentó desesperadamente preservar el sistema que él había creado. Mientras tanto, más allá de las murallas de la nueva capital, el gran imperio comenzaba a resquebrajarse. Las provincias en el Oriente Próximo, una tras otra, se salían del control egipcio. Los gobernadores desesperados clamaban al faraón, informando sobre la caída de ciudades y suplicando el envío de tropas para su defensa. Pero sus ruegos quedaban sin respuesta. Akenatón estaba completamente absorto en sus prácticas espirituales, la celebración de rituales y los himnos en honor a la deslumbrante luz del sol. El regreso a las tradiciones estaba destinado a ser liderado por Tutankamón. Tras los 17 años de reinado de Akenatón y el breve periodo de gobierno de Nefertiti que siguió a su muerte, un niño muy joven ascendió al trono. Su origen exacto sigue siendo objeto de debate. Según una versión, era el hijo del faraón reformador, y según otra, su yerno. Apenas unos años después cambió ostensiblemente su nombre original, Tutankatón, imagen viva de Atón, por el de Tutankamón, imagen viva de Amón. Este paso marcó el abandono total de las reformas. Los antiguos dioses fueron restituidos al panteón. Sus templos destruidos comenzaron a ser restaurados, y Karnak y Luxor volvieron a llenarse de suntuosas procesiones religiosas. El nombre de Akenatón fue condenado como herético, y su magnífica ciudad, Ajetatón, fue abandonada por sus habitantes y dejada para siempre en el desierto. A pesar de su juventud, Tutankamón se convirtió en un símbolo de la restauración del orden. Sin embargo, su reinado fue breve y duró solo unos 9 años. El faraón falleció repentinamente, presumiblemente a la edad de 18 o 19 años. Las verdaderas causas de su muerte siguen sin estar claras, y entre las teorías se barajan una infección, las secuelas de una herida o enfermedades congénitas. Fue enterrado apresuradamente en una tumba inusualmente pequeña para un rey,
pero se le proveyó de un ajuar funerario completo de una suntuosidad increíble, que incluía un trono de oro, carros, un sarcófago, innumerables joyas y la famosa máscara funeraria. Pasaron los siglos, y en el siglo XX, concretamente en 1922, el arqueólogo británico Howard Carter hizo un descubrimiento en el Valle de los Reyes que conmocionó al mundo entero. Descubrió la tumba de Tutankamón, la única sepultura de un faraón que ha llegado hasta nosotros prácticamente intacta. A partir de ese momento, el nombre de Tutankamón se convirtió en un auténtico fenómeno cultural y su máscara de oro pasó a ser uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Así, aunque en vida fue una figura más bien secundaria, fue su muerte la que le otorgó la verdadera inmortalidad. Akenatón fue el destructor de las antiguas tradiciones, Nefertiti, el rostro resplandeciente de la nueva fe, y Tutankamón, el intento desesperado de borrar de la historia aquel audaz experimento. Y aunque la ciudad de Ajetatón fue engullida por las arenas del desierto, el recuerdo de aquella época única se ha conservado en los bustos supervivientes, las misteriosas inscripciones y las leyendas. Esta turbulenta época, que duró apenas un par de décadas, dejó tras de sí más enigmas que muchos siglos de estabilidad egipcia. Así, Egipto, tras perder el equilibrio por un breve instante en sus búsquedas espirituales, regresó a las tradiciones probadas, pero ya nunca volvería a ser el mismo. Tras el breve reinado de Tutankamón y el de varios de sus sucesores, igualmente efímeros, el país comenzó a recuperar lentamente las fuerzas perdidas. En una época en la que los antiguos santuarios volvían a la vida y el ejército y el poder estatal pasaban por un proceso de reorganización y fortalecimiento, el imperio egipcio encontró un verdadero segundo aliento. Este renacimiento estuvo inseparablemente ligado al ascenso al trono de Ramsés II, una figura que se convirtió en la encarnación de todo el poder de los faraones. Su llegada al poder marcó la aparición de un gobernante que no era un mero heredero de sangre, sino un auténtico soberano en espíritu. Perteneciente a la 19ª dinastía, Ramsés II fue hijo de Seti I, un poderoso faraón célebre por ser un guerrero experimentado y un sabio gobernante. Siendo aún joven, recibió el título de príncipe heredero y poco después se convirtió en corregente de pleno derecho junto a su padre. El joven Ramsés participó activamente en el gobierno del Estado, comandó ejércitos, dirigió campañas militares y para cuando ascendió al trono, estaba plenamente preparado para la carga del poder. Su reinado se prolongó durante 66 años, desde el 1279 hasta el 1213 a.C., un periodo que pocos monarcas en la historia de Egipto lograron superar. Uno de los acontecimientos más emblemáticos de su reinado fue la batalla de Kadesh, un enfrentamiento a gran escala con el poderoso imperio hitita, que se convirtió en el mayor conflicto entre los dos grandes imperios de la Edad del Bronce. Esta batalla decisiva tuvo lugar aproximadamente en el año 1274 a.C. El faraón, que lideró personalmente al ejército, cayó en una emboscada hábilmente tendida debido a un error fatal de los servicios de reconocimiento. La crónica oficial, plasmada en los muros de los templos, narra vívidamente cómo Ramsés, al quedarse solo y rodeado de enemigos, mostró un heroísmo sin precedentes y salvó a su ejército por sí solo. En realidad, lo más probable es que la batalla terminara en empate, pero su descripción mitificada se convirtió en uno de los primeros ejemplos de propaganda militar meticulosamente elaborada de la historia. Muchos años más tarde, Ramsés firmó con los hititas el primer tratado de paz internacional en la historia de la humanidad, cuyo texto fue grabado en piedra y reproducido en 2 lenguas. Este acto no solo fue un destacado logro diplomático, sino que también sentó las bases del derecho internacional en el mundo antiguo. La pasión constructora de Ramsés II no tenía parangón. Erigió nuevas ciudades, decenas de templos majestuosos, estatuas colosales y obeliscos. La joya de la corona de sus ambiciones arquitectónicas fue el complejo de templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería excavada directamente en la roca en la frontera sur de Nubia.
A la entrada del santuario se alzan 4 colosales estatuas sedentes del propio faraón que reciben al sol naciente, cuyos rayos penetran hasta el fondo del templo solo 2 veces al año para iluminar su parte más sagrada. Las huellas de su prolífica actividad se encuentran por doquier, en Karnak, Luxor y Memphis, donde no solo levantó nuevas construcciones, sino que a menudo reescribió las inscripciones de los monumentos de sus predecesores, atribuyéndose sus logros. Es por ello que el nombre de Ramsés se encuentra por todo Egipto con más frecuencia que ningún otro. El faraón también fundó una nueva y grandiosa capital en el delta del Nilo, la ciudad de Pi-Ramsés, que significa la casa de Ramsés. Esta megalópolis, con sus lujosos palacios, templos y una extensa red de canales, se convirtió no solo en el centro administrativo, sino también en la encarnación visible del poder del soberano. Ramsés también consolidó su poder a través de su familia. Tuvo más de 90 hijos, hasta 100 según algunas estimaciones, y unas 8 grandes esposas reales, entre las cuales la más célebre fue Nefertari. Creó un complejo sistema multinivel, colocando a sus numerosos parientes en puestos clave. Sus hijos se convertían en gobernadores y generales, sus hijas en sumas sacerdotisas, y los matrimonios con las hijas de reyes aliados sellaban las alianzas internacionales. En esencia, construyó su propia dinastía aún en vida. Ramsés II gobernó como una deidad viviente y su nombre se convirtió en sinónimo del poder mismo. Falleció a la edad de unos 90 años, una longevidad casi sobrenatural para aquella época. El cuerpo del faraón fue momificado con especial esmero, gracias a lo cual la momia se ha conservado excelentemente hasta nuestros días. Cuando en el siglo XX fue trasladada a Francia para investigaciones científicas, fue recibida con los honores diplomáticos correspondientes a un jefe de Estado. Ramsés II no fue ni un reformador religioso, como Akenatón, ni un soñador misterioso, como Tutankamón. Fue un administrador pragmático, un constructor incansable y un gran comandante. Un hombre que reunió toda la grandeza acumulada por Egipto y la transformó en un escaparate monumental de poder indestructible. Sin embargo, fue precisamente durante su reinado cuando comenzaron a manifestarse los primeros signos de fatiga de la antigua civilización. Ramsés el Grande fue el último gigante en el trono egipcio, después del cual el país nunca volvería a alcanzar sus alturas pasadas. El 10º capítulo nos invita al mundo de la religión y los mitos del antiguo Egipto, donde las creencias no eran simplemente una parte de la vida, sino su marco omniabarcador, que definía tanto la existencia terrenal como la transición hacia la muerte. La religión servía como el cimiento indestructible sobre el que se erigieron los majestuosos edificios de la cultura y el Estado egipcio. Era un mundo tejido de opuestos, lo divino y lo humano, la luz y la oscuridad, el orden inmutable y el caos primigenio. En este complejo drama universal, cada elemento desempeñaba su papel predeterminado. El lugar central en el panteón y en la cosmovisión mitológica lo ocupaba el dios Ra, que personificaba el sol vivificante, fuente inagotable de luz, vida y justicia suprema. Cada día realizaba su majestuoso viaje a través de la bóveda celeste en su resplandeciente barca solar, y este recorrido reflejaba visiblemente el gran ciclo del día y la noche, así como del nacimiento y el ocaso. Al anochecer, Ra descendía al inframundo, donde durante toda la noche libraba una feroz batalla contra Apophis, el monstruoso dios de la oscuridad, para volver a alzarse victorioso en el horizonte con el amanecer. Una de las figuras más importantes y complejas del panteón egipcio era Osiris, señor de la muerte y la resurrección eterna. Según las leyendas, fue el primer faraón que sufrió una muerte a traición, pero que logró resucitar y convertirse en el soberano absoluto del reino de los muertos. Su trágica historia, en la que fue pérfidamente asesinado por su propio hermano Seth, dios del caos y la destrucción, se convirtió en la piedra angular de las concepciones egipcias sobre la vida después de la muerte. Este mito de muerte y resurrección simbolizaba el carácter cíclico de la naturaleza, el cambio de las estaciones y la fertilidad de la tierra, otorgando a los hombres la esperanza de la vida eterna. Fue precisamente su fiel esposa, Isis,
quien logró de forma milagrosa devolverle la vida a su marido. Isis, la poderosa diosa de la magia, la maternidad y la protección, se convirtió con el tiempo en prácticamente la deidad más venerada de todo Egipto. Empleó todos sus poderes divinos, no solo para la resurrección de Osiris, sino también para la protección de su hijo en común, Horus. A su vez, Horus, tras derrotar a Set, se convirtió en la encarnación del gobernante ideal y justo que vence al caos. Este mito servía como un fundamento inquebrantable para el poder sagrado del faraón en la tierra, quien era considerado la encarnación terrenal de Horus. Para que el alma pudiera atravesar sin contratiempos el peligroso camino del más allá, los egipcios crearon el Libro de los Muertos. Esta singular recopilación de hechizos mágicos, himnos e indicaciones rituales servía como una guía indispensable para el difunto. En él se describían con detalle toda clase de pruebas y amenazas que acechaban al alma, trampas astutas, demonios malévolos y criaturas aterradoras que bloqueaban el camino hacia el descanso eterno. La culminación de este viaje póstumo era el juicio de Osiris, el momento más sobrecogedor y decisivo para el alma. En la gran balanza de la verdad se procedía a pesar el corazón del difunto. En un platillo se colocaba el corazón, considerado el receptáculo de la conciencia y los actos, y en el otro, la ligera pluma de la diosa Maat, símbolo del orden cósmico, la verdad y la justicia. Si el corazón resultaba ser más ligero que la pluma, esto era prueba de una vida justa, y el alma obtenía el derecho a la felicidad eterna. Pero si estaba agobiado por los pecados y pesaba más que la pluma, al alma le esperaba un destino terrible. Era devorada por el monstruo Amit, lo que significaba su completa e irreversible aniquilación, el olvido definitivo. Los egipcios concebían la vida en el más allá como una continuación directa de la existencia terrenal, que requería los mismos cuidados e incluso un cuerpo físico. Es por ello que los complejos ritos funerarios, en particular la momificación y la recitación de conjuros, tenían una importancia colosal. Todo ello servía a un único propósito: preservar intactos tanto el cuerpo como el alma del difunto. La momia era vista como el hogar eterno para el alma, que según sus creencias podía abandonar temporalmente su cuerpo y luego regresar a él. También se otorgaba una importancia excepcional a la preservación del nombre y la memoria del fallecido, pues el olvido equivalía a la aniquilación final del alma. Así, el leitmotiv central de toda la religión egipcia era la idea de una lucha eterna entre las fuerzas del orden y el caos. Mientras Ra venciera a Apophis cada noche y Osiris gobernara con justicia su reino subterráneo, la vida en la tierra podía continuar en el orden establecido. Este frágil equilibrio cósmico también debía ser mantenido por los humanos, desde el faraón hasta el simple campesino, mediante la escrupulosa ejecución de los rituales y la incesante veneración a los dioses. La religión y la mitología de los antiguos egipcios se nos presentan como un sistema increíblemente complejo de símbolos y creencias, donde cada mito y ritual eran un espejo que reflejaba los grandes ciclos de la naturaleza y de la vida humana. El 11º capítulo desplaza el foco de las creaciones monumentales hacia quienes las crearon. Cuando hablamos de la historia del antiguo Egipto, en la imaginación suelen surgir imágenes de faraones poderosos, pirámides grandiosas y batallas estruendosas. Sin embargo, tras la fachada de estos símbolos de poder y eternidad, se ocultaba la vida cotidiana de millones de personas sencillas, agricultores y artesanos, escribas, mujeres y niños. Era precisamente su trabajo incesante y a menudo invisible el cimiento que en realidad sostenía toda la grandeza de la antigua civilización egipcia. ¡Qué magnífica tarea! Convirtamos los áridos hechos en un relato vivo y evocador. La columna vertebral de la sociedad del antiguo Egipto eran los trabajadores humildes, los campesinos y los artesanos. Su vida transcurría en modestas construcciones de adobe, hechas de ladrillos sin coser y coronadas por techos planos que en las noches bochornosas a menudo servían de dormitorio. Las aberturas de las ventanas en tales casas se hacían deliberadamente pequeñas para conservar el frescor en el interior, mientras que los suelos de tierra se cubrían con esteras tejidas. El mobiliario de la vivienda era marcadamente sencillo y funcional.
Solía limitarse a una mesa baja, un taburete y cestas para guardar los enseres. Con los primeros rayos del sol comenzaba la larga jornada laboral. Los egipcios se dirigían a los campos, a los talleres artesanales o a las grandes construcciones estatales. Su vida estaba organizada en comunidades que se encontraban bajo la total dependencia de las haciendas de los templos o directamente de la autoridad del faraón. Los tributos al erario no se recaudaban en dinero, sino como una parte de la cosecha o mediante un servicio de trabajo obligatorio. La dieta del egipcio de a pie era bastante modesta, pero a la vez nutritiva. La base del menú diario eran el pan de cebada o de trigo y una cerveza particular. Esta bebida poco tenía que ver con el alcohol moderno, pues era un líquido espeso y calórico a base de pan que, más que embriagar, saciaba. La mesa se complementaba con las verduras y frutas disponibles, como cebollas, ajos y pepinos, así como dulces, dátiles e higos. La carne aparecía en la mesa en muy raras ocasiones y era sustituida con éxito por el pescado y las aves silvestres, más asequibles, mientras que los productos lácteos apenas se consumían. La comida se cocinaba a fuego abierto, utilizando para ello braseros y hornos de arcilla. Para almacenar el agua y el grano, servían sencillas pero prácticas vasijas de cerámica. La apariencia de los antiguos egipcios estaba determinada en gran medida por el clima caluroso, lo que se reflejó en su vestimenta. Los hombres, por regla general, se bastaban con unos taparrabos cortos, conocidos como shenti. Las mujeres llevaban ligeros vestidos rectos de lino, sujetos por uno o dos tirantes. Si la gente del pueblo se contentaba con ropajes de lino crudo sin blanquear, la nobleza podía permitirse atuendos exquisitos, plisados, hábilmente blanqueados y ricamente decorados. Al mismo tiempo, los egipcios prestaban una enorme atención a la higiene personal. Realizaban abluciones con regularidad, usando un análogo del jabón a base de aceites, vegetales y arcilla alcalina. Tanto hombres como mujeres se afeitaban por completo la cabeza y el cuerpo, y las pelucas, hábilmente confeccionadas, servían no solo como protección contra el sol, sino también como un importante indicador de estatus social. Las mujeres en el antiguo Egipto gozaban de un estatus legal sorprendentemente alto para la época. Podían poseer y heredar propiedades por derecho propio, iniciar el divorcio e incluso gestionar sus propios asuntos, especialmente en ausencia de su esposo. La unidad básica de la sociedad era la familia nuclear, compuesta por el esposo, la esposa y sus hijos. El nacimiento de un hijo era un motivo de gran alegría, y aunque los hijos varones eran valorados como continuadores del linaje, las hijas también recibían cuidados y podían ser herederas. Los matrimonios se contraían a una edad bastante temprana, a veces tan pronto como a los 12 o 14 años, y aunque los contratos matrimoniales escritos no eran frecuentes, los derechos y deberes de los cónyuges estaban claramente regulados por antiguas tradiciones orales. El acceso a la educación era un privilegio reservado solo para unos pocos. La recibían principalmente los varones de familias nobles, hijos de funcionarios, sacerdotes y escribas, para quienes se abría el camino hacia las altas esferas de la sociedad. El objetivo principal de la formación era la prestigiosa carrera de escriba, ya que este cargo garantizaba una alta posición social y, no menos importante, liberaba del duro trabajo físico. La formación en las escuelas especiales adscritas a los templos era rigurosa. Consistía en la memorización interminable de textos, la copia repetida y la repetición constante, y los castigos corporales se consideraban una práctica pedagógica habitual. La escritura del Antiguo Egipto no era un único alfabeto, sino un complejo sistema compuesto por 3 formas. La escritura jeroglífica monumental se utilizaba para los textos sagrados en las paredes de templos y tumbas. Para los registros cotidianos, documentos administrativos y cartas, se empleaba una escritura cursiva simplificada. La escritura hierática. En periodos posteriores, surgió un estilo aún más condensado y rápido, conocido como escritura demótica. El principal material de escritura era el costoso papiro, que se elaboraba a partir de los tallos del junco del mismo nombre. Estos se cortaban en finas tiras, se pegaban para formar láminas y se prensaban.
Debido al alto coste del papiro, los estudiantes a menudo practicaban en materiales más baratos, como fragmentos de cerámica, conocidos como ostraca, o tablillas de madera especiales. Los jeroglíficos en sí no eran simples dibujos. Cada signo podía representar un sonido individual, un concepto completo o un objeto específico, y solo un escriba excelentemente formado era capaz de leer y redactar sin errores textos tan complejos. Así pues, toda la vida cotidiana de los antiguos egipcios estaba sujeta a un orden estricto, estrechamente entrelazada con los ciclos naturales del Nilo y claramente definida por un marco social inmutable. La civilización del antiguo Egipto se fundamentaba en una sólida unión de trabajo, ley, fe y conocimiento, y la vida de una persona común en ella tenía la misma importancia que la vida del propio faraón. Sin embargo, el Gran Egipto, que alcanzó su máximo esplendor durante la época de los faraones del Reino Nuevo, no pudo escapar al destino reservado a todos los grandes imperios. Su caída estuvo marcada por crisis internas, una presión externa implacable y, en última instancia, por la pérdida del control sobre su propia historia. Este prolongado y doloroso proceso marcó la transición de una era de independencia y pirámides majestuosas a un largo periodo de dominación extranjera. Tras el final del reinado de Ramsés II, comenzó una era de debilitamiento gradual pero constante del Estado. Los faraones de las dinastías 19 y 20 se enfrentaron a conspiraciones palaciegas, incesantes disputas dinásticas y una grave escasez de recursos. La construcción monumental, aunque continuó, nunca volvió a alcanzar la escala de antaño. Las campañas militares en el Levante, emprendidas por Ramsés III en un intento por mantener la influencia previa en la región, solo lograron éxitos temporales, siendo incapaces de detener el declive general. Alrededor del año 1200 a.C., Egipto tuvo que enfrentarse a la mayor crisis migratoria de la historia del antiguo Oriente Próximo. Los llamados pueblos del mar, un conglomerado de tribus de origen incierto, avanzaron como una ola imparable desde el norte y el oeste, arrasando con las prósperas ciudades de Asia Menor y el Levante. Ramsés III logró repeler su ataque en las fronteras de Egipto. En una famosa batalla naval, inmortalizada en los muros del templo de Medinet Habu, la flota enemiga sufrió una aplastante derrota. Sin embargo, esta victoria resultó ser pírrica. El ejército egipcio estaba agotado, la economía se encontraba al borde del colapso total y las rutas comerciales internacionales más importantes habían sido destruidas. Tras la muerte de Ramsés XI, alrededor del año 1100 Cristo, el poder centralizado en el país se derrumbó por completo. Comenzó la era conocida como el Tercer Período Intermedio. El país se dividió de facto en dos partes: el norte, donde gobernaban los faraones formales, y el sur, donde el poder supremo pasó a manos de los poderosos sacerdotes del dios Amón en Tebas. El poder de los faraones, durante este periodo, se volvió casi nominal. Prácticamente no libraban guerras, no erigían construcciones grandiosas y no controlaban todo el territorio del país, dependiendo completamente de la élite militar o del sacerdocio. Fue durante esta época turbulenta que los libios entraron en la arena política, caudillos de tribus occidentales que anteriormente habían servido como mercenarios en el ejército egipcio. Alrededor del año 945 a.C., fundaron la 23 dinastía en el delta del Nilo, proclamándose a sí mismos faraones de pleno derecho. El más famoso de ellos, Sheshonq-Pirnir, incluso llevó a cabo una exitosa campaña militar en Judea, un hecho que se menciona en la Biblia. A pesar de esto, el estado seguía fragmentado, y el norte y el sur continuaron por sus propios caminos de desarrollo. A mediados del siglo I a.C., Nubia comenzó a ganar fuerza en las fronteras del sur. Los reyes locales de la ciudad de Napata iniciaron una activa expansión hacia el norte y con el tiempo establecieron el control total sobre Egipto, fundando la 25 dinastía, a cuyos gobernantes se les suele llamar los faraones negros. Los nubios buscaron sinceramente restaurar las antiguas tradiciones egipcias, en particular el culto al dios Amón y la sagrada idea del origen divino del poder real. Volvieron a construir templos y a momificar los cuerpos de los difuntos,
imitando en todo la grandeza del reino antiguo. Pero mientras los sureños intentaban revivir la antigua grandeza, en el norte ya se cernía una nueva y mucho más terrible amenaza desde Mesopotamia. Se aproximaba la conquista asiria. En ese momento, Asiria era la potencia más poderosa de la región. En el año 671 antes de nuestra era, su rey Asarhadón emprendió una campaña devastadora en Egipto, durante la cual fue capturada Menfis. El faraón Taharka de la dinastía Nubia se vio obligado a huir hacia el sur. Apenas unos años más tarde, el rey asirio Asurbanipal repitió la invasión, saqueó la rica Tebas y aplastó definitivamente el poder de los nubios. Los asirios no gobernaron directamente, sino que establecieron en Egipto un gobierno de regentes títeres, los gobernadores locales de la ciudad de Sais. Sin embargo, el duro y humillante dominio asirio resultó ser efímero. El poderoso imperio asirio pronto cayó a su vez ante el embate de enemigos comunes, Babilonia y Media. El vacío de poder resultante permitió a Egipto emprender un último y desesperado intento por restaurar su antigua grandeza, asociado al reinado de la 26ª dinastía. Esta dinastía, que pasó a la historia como la Saíta, se convirtió en el último baluarte de la auténtica independencia egipcia. Sus gobernantes, como Psamético I, realizaron enormes esfuerzos para la restauración del país. Modernizaron el ejército según el modelo griego, contratando mercenarios para su servicio e intentaron restablecer el orden interno. Sin embargo, todas estas iniciativas se vieron truncadas por una nueva y mucho más temible amenaza que avanzaba desde el este, el creciente imperio persa. En el 525 antes de nuestra era, el rey persa Cambises II invadió el delta del Nilo. Tras derrotar al ejército del faraón Psamético II en la decisiva batalla de Pelucio, conquistó sin dificultad todo el país y lo anexionó a sus dominios. Así comenzó para Egipto el primer período de dominio persa, que lo convirtió en una de las satrapías del vasto imperio aqueménida. Esto trajo graves consecuencias para el país. El poder de los gobernadores extranjeros limitó los derechos de los antiguos templos. Y los propios gobernantes ni siquiera hablaban la lengua egipcia, lo que provocó una rápida pérdida de influencia del otrora poderoso sacerdocio. En el 404 antes de nuestra era, los egipcios lograron recuperar temporalmente su independencia. But this success was short-lived. A mere 60 years later, Persia reestablished its control over the Nile Valley. Todos los intentos posteriores de la población nativa por sacudirse el yugo persa terminaron invariablemente en derrota. Durante los 700 años transcurridos desde el glorioso reinado de Ramsés II, Egipto había perdido su antigua unidad, había sufrido una serie de invasiones devastadoras y en la práctica había sido privado de la capacidad de forjar su propio destino. Aquella gran civilización, aunque seguía siendo un territorio de importancia estratégica, ahora no era más que una pálida sombra de su propio y legendario pasado. Y sin embargo, la gran historia del país no terminaba ahí. En el año 332 antes de nuestra era, comenzó un capítulo completamente nuevo en su destino. Egipto se vio arrastrado a la órbita del mundo helenístico, y sus nuevos gobernantes, aunque extranjeros, se fijaron el objetivo de restaurar la grandeza de la era de los faraones. Comenzaba la era de los Ptolomeos, la última gran dinastía, en la que se entrelazaron de forma singular las tradiciones egipcias, griegas y, más tarde, romanas, y cuyo gobierno concluyó con la figura quizás más famosa de todo el legado del antiguo Egipto, la legendaria Cleopatra. Fue en el año 332 antes de nuestra era, cuando Alejandro Magno, también conocido como el Macedonio, entró en Egipto sin encontrar absolutamente ninguna resistencia. La población local, agotada por la opresión persa, lo recibió como un libertador largamente esperado. Demostrando sabiduría política, preservó la autonomía de los templos, mostró un profundo respeto por las creencias locales y fundó de inmediato una nueva ciudad, Alejandría, destinada a convertirse en el nexo más importante entre Oriente y Occidente. Este acontecimiento marcó el colapso definitivo del dominio persa y dio inicio a un nuevo capítulo helenístico en la historia de Egipto.
Tras la repentina muerte de Alejandro, su colosal imperio se desmoronó y Egipto recayó en uno de sus generales más leales, Ptolomeo Lago. En el año 305 antes de nuestra era, se autoproclamó rey, iniciando así el gobierno de la dinastía tolemaica. Siendo griegos de origen, los Ptolomeos, para fortalecer su legitimidad ante los egipcios, adoptaron hábilmente los atributos externos del poder faraónico. Ostentaban los títulos tradicionales, erigían majestuosos templos de estilo egipcio y participaban en antiguas ceremonias religiosas. Sin embargo, detrás de esta fachada hábilmente creada, se ocultaba un estado de naturaleza completamente diferente. Una monarquía helenística cuyo poder se sustentaba en el idioma griego, una élite administrativa griega y una fuerza militar también griega. Durante los primeros 100 años de su gobierno, los Ptolomeos administraron el país con notable éxito, fomentando su prosperidad. Fortalecieron los sistemas de irrigación, desarrollaron la agricultura, expandieron activamente el comercio exterior y también invirtieron generosamente en la ciencia y la cultura. El verdadero corazón de este nuevo mundo fue Alejandría, una magnífica ciudad portuaria con una población de cientos de miles de personas, donde convivían griegos, egipcios, judíos y miembros de muchos otros pueblos. Fue aquí donde se fundó el mayor depósito de conocimiento del mundo antiguo, la legendaria Biblioteca de Alejandría. No obstante, en la estructura social del país persistía una profundísima división. La élite gobernante estaba compuesta exclusivamente por griegos y macedonios, creando una clara división entre los conquistadores y la población nativa. En la pirámide social del Egipto ptolemaico, la población nativa ocupaba los escalones más bajos, encontrándose en el segundo y tercer nivel de la jerarquía. La pesada carga de impuestos exorbitantes y la mano férrea del poder centralizado provocaban un descontento constante. La llama de las rebeliones estallaba con especial frecuencia en el Alto Egipto, pero, gracias a un aparato burocrático bien establecido, la dinastía reinante logró mantener el control del país durante mucho tiempo. Sin embargo, hacia el siglo I, este complejo sistema comenzó a fallar y a descomponerse rápidamente desde dentro. Los representantes de la dinastía ptolemaica gobernaban cada vez por menos tiempo, convirtiéndose en víctimas de intrigas palaciegas y de la sangrienta lucha por el trono. Una sucesión de asesinatos, conspiraciones y matrimonios con sus propias hermanas condujo a la degeneración de la casa reinante. En el contexto de esta decadencia interna, la influencia de la poderosa Roma crecía de manera constante. Al principio esto se manifestaba solo en el apoyo diplomático a ciertos pretendientes al trono, pero pronto se convirtió en una intervención directa. Roma utilizó hábilmente las deudas financieras, los tratados desiguales y la fuerza militar para someter a Egipto a su voluntad. Hacia finales del siglo I a.C., la otrora gran potencia había perdido prácticamente su soberanía y se había convertido en un estado dependiente de Roma. Fue en este contexto de decadencia general y caos que Cleopatra apareció en la escena histórica, la última reina de la dinastía ptolemaica y, en esencia, el último faraón en toda la historia multisecular de la civilización egipcia. Pero no era simplemente otra figura simbólica en un trono tambaleante. El mundo conoció a una gobernante carismática, brillantemente educada y políticamente perspicaz, alrededor de la cual, a partir de entonces, se tejieron las principales intrigas de todo el Mediterráneo. Cleopatra no era una simple heredera de una dinastía en declive. Construyó conscientemente su imagen de mujer fuerte e independiente en un mundo donde el poder de decisión estaba en manos de los ejércitos y los senados. A diferencia de sus predecesores, fue la única de los Ptolomeos que dominó a la perfección la lengua egipcia, lo que le permitía comunicarse directamente con el pueblo. La reina se involucraba personalmente en los asuntos de gobierno, dirigía negociaciones financieras y se ocupaba de las sutilezas de la diplomacia. Era a la vez estratega, política, oradora y, en gran medida, una actriz que entendía a la perfección cómo presentarse a sí misma y a su país en la escena mundial. Comprendía claramente que en el arsenal de Egipto solo quedaba una baza, su influencia cultural y simbólica, y decidió jugar esa carta para obtener el máximo beneficio.
Su primer paso fue una alianza con Cayo Julio César, un hombre capaz de decidir el destino de continentes enteros con una sola decisión. César pasó varios meses en Egipto, la confirmó en el trono y regresó a Roma. De esta unión nació un hijo, Ptolomeo Cesarión, a quien la ambiciosa reina proclamó heredero no solo del trono egipcio, sino también, para descontento del Senado romano, de todo el poderío romano. Tras el trágico asesinato de César, Cleopatra apostó de nuevo, esta vez por Marco Antonio, otro poderoso romano cuyo poder se concentraba en Oriente. Esta nueva alianza ya no era una mera unión temporal, sino una asociación política plena y profundamente personal. Contrariamente a la imagen simplificada de seductora fatal impuesta por la cultura popular, Cleopatra no se limitaba a encantar a romanos influyentes. Utilizaba magistralmente las relaciones personales como una poderosa herramienta de alta diplomacia. Su objetivo era proteger a su país de la absorción, estabilizar un trono precario y, en el último aliento de la independencia egipcia, intentar restaurar su antigua grandeza en la escena mundial. Para alcanzar estos fines, destinaba considerables recursos a fortalecer el ejército y la flota, así como al desarrollo de las provincias bajo su control. Paralelamente, Cleopatra expandía activamente el culto a su propia personalidad, presentándose como una diosa viviente, no solo para sus súbditos egipcios, sino para todo el oriente helenístico. De este modo transformaba la idea misma de Egipto en un símbolo de orgullosa resistencia a Roma y su poder personal en un desafío audaz a su indiscutible hegemonía. Sin embargo, las fuerzas en esta contienda eran manifiestamente desiguales. En el año 31 antes de nuestra era, en la decisiva batalla naval de Accio, la flota de Cleopatra y Antonio sufrió una aplastante derrota a manos de las tropas de Octaviano. Un año después, cuando las legiones del vencedor entraron en Alejandría, ambos aliados prefirieron la muerte a la deshonra y se suicidaron. La leyenda cuenta que Cleopatra encontró la muerte por la mordedura de un áspid, antiguo símbolo del poder real y de la protección divina de los faraones. Fuera como fuese, su partida fue una elección absolutamente consciente. Se negó a convertirse en el principal trofeo del desfile triunfal de su enemigo y a marchar encadenada por las calles de Roma. Con la muerte de Cleopatra no solo se extinguió la dinastía ptolemaica, con ella finalizó también toda la gran era de los faraones, que había durado milenios. El destino de Cesarión, hijo de Cleopatra y formalmente el último de los faraones, estaba sellado. Por orden de Octaviano, fue ejecutado. Egipto, por su parte, perdió su independencia y fue reducido al estatus de provincia romana, convirtiéndose en una fuente crucial de alimentos y un proveedor inagotable de impuestos para la ciudad eterna. La caída de Cleopatra no fue solo la tragedia personal de la última reina, marcó el fin simbólico de toda una civilización. Fue la caída de algo mucho más grande que una simple dinastía, gobernante o un reino particular. Ante los ojos de sus contemporáneos, se derrumbaba todo un mundo que había existido durante 3000 años. Un mundo cuyas tradiciones únicas impregnaban todo, desde la religión y la arquitectura hasta la ciencia y las estructuras sociales, y que ahora era absorbido irremediablemente por la nueva era que se avecinaba. A partir de ese momento, Egipto dejó de ser artífice de su propio destino para convertirse simplemente en un escenario para el enfrentamiento de fuerzas externas. En este escenario, durante los siglos siguientes, se sucederían poderosos gobernantes. Primero Roma, luego Constantinopla y más tarde los árabes y los europeos. Pero lo verdaderamente asombroso es que Egipto nunca desapareció sin dejar rastro. Destruido como estado independiente, perduró para siempre en la memoria cultural de la humanidad. Las majestuosas pirámides todavía se alzan sobre el desierto. Los antiguos mitos continúan viviendo en las leyendas. Los enigmáticos jeroglíficos ahora pueden ser leídos. Y el propio nombre del país, Egipto, hace mucho que se convirtió en sinónimo de eternidad. Así concluyó el largo camino que comenzó con los asentamientos prehistóricos a orillas del Nilo y que pasó por el establecimiento del poder sagrado de los faraones, la construcción de pirámides gigantescas, épocas de apogeo y periodos de reformas y convulsiones religiosas.
Este camino terminó con la historia de la última gran soberana, quien intentó desesperadamente evitar el inevitable colapso y dejó tras de sí una leyenda inmortal. Ahora la historia del antiguo Egipto se aquieta, cubierta por el silencio de las arenas infinitas, bajo la atenta y eterna mirada de la silenciosa esfinge.